Hola, 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 muy, pero muy buenas noches. Quien les habla, Francisco García, Titán Caracol 2019. Y hoy tenemos un programa demasiado bueno. Nos estamos conectados en este momento con España. Está Valentina Fersi desde España, porque hoy vamos a hablar de espiritualidad, pero concretamente de algo que se llama registros acásicos. Así que tenemos una experta. Ella pues lleva varios años practicándolo, trabajándolo y ofreciendo este servicio a otras personas. Entonces vamos a darle la bienvenida a Valentina. De hecho, aquí la tenemos, podemos verla allí en la pantalla, conectada virtualmente y vamos a estar haciéndole muchas preguntas porque hay que aprovechar el tiempo. No todo el tiempo podemos conectarnos con alguien que sabe tanto de este tema. Valentina, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación y estar hoy aquí en Palmira TV llevando esta información que a mí me parece sumamente importante para todos. Valentina, bienvenida y vamos con la primera Muchas pregunta, ¿te parece? gracias. Sí, sí, claro, por favor. Muchas gracias, Francisco. La pregunta obligada, ¿qué son los registros acásicos? Vale, esa pregunta me la han hecho muchas veces, como imaginarás, y es lo normal, ¿no? Porque todavía estamos muy poco familiarizados en lo que son los registros akáshicos. Puede que de oída, ¿no? Lo hayamos escuchado alguna vez, pero nos cuesta encontrar una definición válida. Entonces, bueno, pues yo encantada de poder esclarecer cualquier duda sobre ese tema que tanto me fascina. Pues nada, los registros akáshicos decimos que son como un tesoro valiosísimo del universo, una gran biblioteca a nivel energético, podríamos decir, que guarda todas las experiencias que hemos vivido cada uno de nosotros, tanto en esta vida como en vidas anteriores. Y eso se hace porque de alguna manera todas las experiencias que vivimos quedan impregnadas en el universo de manera energética, ¿vale? Y vienen recompiladas, es decir, hay alguien que junta todo esto en unos archivos, por eso lo de registros, para que podamos acceder. Entonces, allí se guardan todas nuestra experiencia desde el comienzo de nuestra creación, desde nuestra existencia hasta el día de hoy. Y podemos acceder a los registros de cada uno de nosotros, los tuyos, los míos, para poder acceder a toda esa información. Obviamente no toda nos será manifestada de una vez porque sería como muy abrumador recibir todo esto de golpe, pero sí recibimos siempre la información que es para nuestro propio bien y en beneficio de todos los involucrados, acorde un poco al momento que estemos viviendo y a nuestras exigencias. Entonces, como ves, podemos abarcar muchísimas preguntas sobre muchísimos temas, es decir, prácticamente podemos preguntar de todo. Genial. Valentina, ¿cómo te haces tú una maestra de registros acásicos? ¿Cómo fue tu proceso? Qué bueno. Pues mira, la realidad es que los registros akáshicos llegaron a mí, es decir, tuve lo que se suele decir como una especie de llamada, ¿no? De repente señales como que la gente me hablaba, pum, registra akáshico, y iba a la calle otra vez, pum, registra akáshico. Y llegó un momento que me empezó a sonar tanto al oído esto que dije, mira, espérate, porque esto tiene que ser una señal. Y así fue. O sea, lo digo también para todas aquellas personas que en algún momento le esté resonando esto o en algún momento se topen con ese vídeo, que sepan que también no es casualidad. Los registros akáshicos nos llaman. De hecho, recuerdo que en mi primera lectura me dieron la bienvenida y me dijeron que llevaban tiempo queriendo comunicarse conmigo. Entonces fue como un reencuentro, ¿no? Y bueno, yo llegué a ellos, en realidad, la historia tiene un poco que ver con la historia de mi vida y también con mi trabajo, ¿no? Es decir, yo soy terapeuta holística, empecé con Reiki y poco a poco empecé a seguir
formándome más y más, es decir, tenía como esa inquietud de quiero conocer más técnica, quiero conocer más cosas, quiero ayudar a los demás, ¿no? Y así fue también como me metí en registro acásico, pero el impulso fuerte lo tuve en ese momento crisis de mi vida, yo creo que un momento en que muchas personas, ¿no? Como una crisis de mediana edad, podríamos decir, un momento de crisis existencial en el que nos preguntamos cosas, ¿no? O sea, yo creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida empezamos a preguntarnos quién soy, ¿no? ¿Qué hago aquí? Y cosas así. Entonces yo venía de un momento muy fuerte en mi vida porque mi mamá había fallecido y además fue una muerte repentina, muy joven. Entonces, bueno, buscaba siempre constantemente herramientas y terapias que pudieran ayudarme a sanar este duelo, ¿no? Pero sí es cierto que había veces que me tocaba con preguntas que nadie me contestaba, ¿no? Esa típica pregunta que todos nos hacemos interiormente, pero a la que no tenemos respuestas. Y así fue como llegué yo a los registros acásicos, ¿no? Tenía mis dudas existenciales, había pasado por ese duelo, no lograba explicármelo desde la mente racional, ¿no? De por qué mi mamá había muerto tan joven, por qué yo me había quedado sola y sin ella y tal. Y la verdad que los registros acásicos para mí marcaron un antes y un después, en el sentido que sí que me ayudaron a encontrar las respuestas que yo tanto anhelaba. Y finalmente a calmar mi mente, es decir, a encontrar ese sosiego, ese consuelo que yo buscaba y que todavía no había encontrado, ¿no? Y esto fue un poco la razón que me hizo abrazarlo, pero ya te digo, luego fue como un reencuentro, porque realmente sentí que esa conexión era tan fuerte que quizás sí me venía de otras vidas, simplemente la estaba rescatando ahora. Y fue muy bonito, fue muy hermoso, porque la energía de los registros akáshicos es una energía de puro amor. Es decir, en una lectura ellos no nos juzgan, nunca nos vienen a decir lo que hacer, ni nos echan bronca, ¿no? Por así decirlo, de no, tú lo has hecho mal, ¿no? No, sino simplemente nos ayudan sobre todo en momentos de crisis, pero siempre con mucho amor, con mucho respeto, entendiendo que todo lo que vivimos, cualquier experiencia, buena o mala que sea, son aprendizaje, ¿vale? Y es fundamental entender el aprendizaje que hay detrás de cada experiencia para poderlo luego trascender. Entonces, en eso son una herramienta valiosísima. Porque, en mi opinión, son como, no son limitados, quiero decirte. Hay otros tipos de terapia, incluso las terapias convencionales, que por muy buena y muy válida que sea, abarcan solo esta vida. Y hay veces ocurre que me vienen personas que tienen ciertos bloqueos o tienen ciertas situaciones traumáticas en su vida y me dicen, mire usted, yo estoy harto de trabajarlo en terapia, pero he llegado a un punto que más de esto no avanzo. Y entonces, claro, allí es donde yo le propongo que veamos este trauma concreto, este bloqueo concreto, en qué vida se originó o qué fue lo que lo originó. Y el descubrirlo, pues es clave, ¿no? Porque es como, muchas veces todos me dicen la misma definición, me dicen que es como encontrar la pieza del puzzle que faltaba para que todo encaje, ¿no? Todos tienen esta definición cuando hacen una lectura. Y es así, ¿no? Es como, wow, ya está, ahora lo veo, lo tengo claro. Y desde el entendimiento, pues es donde la persona sana en profundidad. Entonces, por eso me parece una herramienta valiosísima. La labor de los registros akáshicos, para lo que a lo mejor no estén familiarizados, puede ser equiparable a, por ejemplo, lo que se hace en terapia regresiva o en hipnosis regresiva, ¿vale? O el análisis de los sueños, pero cuando se buscan otras vidas, porque aunque sean herramientas distintas, todas, digamos que abarcan lo mismo, todas abarcan
lo que un alma vive. No hablo de personas, sino hablo de alma, es decir, de todas las vidas, tanto presentes como pasadas, que hemos tenido, ¿no? Entonces, pues es muy hermoso, es muy bonito y os animo a lo que estéis escuchando, pues de verdad de probarlo, porque en muchos casos puede ser un antes y un después en vuestra vida. Claro que sí. A ver, muchas personas, y tú lo mencionaste, ¿no? Tú tuviste tu punto de inflexión, tuviste tus razones que te atrajeron y te llevaron a no solamente a que te hicieran una lectura, sino a aprender a cómo leerlos y a la vez ofrecerle esto a otras personas. Esto es una manera de terapia, yo lo diría de esa manera. Y tú bien lo dices, tú eres una terapeuta holística, una terapeuta que abarca el todo. Mira, hay muchas personas y las razones tuyas pues fueron la muerte de tu mami, pero hay otras personas que se sienten bloqueadas en la vida, no solamente digamos económicamente, sino hay muchos tipos de bloqueo, ¿no? Pero en general, ¿por qué las personas se bloquean en la vida? Pues se pueden bloquear por muchas razones, como decías tú, Francisco. Eh, Hay muchos momentos de nuestra vida en que entramos en crisis, ¿no? Con el trabajo, con la pareja, con la familia, con el no estoy a gusto, ¿no? Tengo de todo y no estoy a gusto. ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Normalmente la persona acude a una lectura de registro akáshico bien cuando está en un momento de crisis importante, bien también cuando está en un fuerte momento de incertidumbre, ¿no? E incluso puede ser un momento en el que sienta como que tiene que tomar una decisión, pero no sabe por dónde tirar, no tiene ni idea, ¿no? Está como paralizada. Y bloqueos puede haber de muchos tipos. Pueden ser traumas que, como decíamos antes, a lo mejor la persona no sepa dónde se originaron y por qué, puede que lo haya trabajado en parte, pero a lo mejor no ha llegado a la raíz del problema. Y luego pueden ser bloqueos debido a situaciones en nuestra vida que a lo mejor ya no nos vibran, pero no estamos escuchando la voz de nuestra conciencia, ¿vale? Y eso puede ser por respecto a un trabajo, a una pareja, a una situación familiar de conflicto, ¿vale? Y a lo mejor yo no estoy siendo sincera conmigo misma, ¿no? No estoy siendo coherente con lo que yo pienso internamente. Y de allí me bloqueo. Y luego esto puede transformarse también en una ansiedad, en fin, en unos miedos hacia la vida, etcétera. Y entonces cualquier tipo de bloqueo, cualquiera, puede ser trabajado a través de las preguntas que formulamos a los registros akáshicos. Y allí también el maestro o la maestra, en ese caso, ayuda un poco a la persona a guiarlo en la manera de formular la pregunta para poder sacar, digamos, el máximo jugo, ¿no? La máxima información a todo esto. Y que eso pueda resultar sanador, para que de alguna manera la persona sepa ver en qué radicaba ese bloqueo y en el verlo muchas veces puede ya finalmente emprender una acción, ¿no? Como decíamos antes, cuando hay incertidumbre de que no sé hacia dónde tirar, si yo encuentro la claridad, ya digo, vale, ya sé, ahora pues me guío y voy por allí. Y ya nada me detiene. Entonces, es una herramienta muy bonita en esos casos. Genial. ¿Por qué las personas o por qué el propósito de vida no siempre es lo que yo creo o es lo que yo quiero? A veces vamos por la vida y no sabemos cuál es nuestro propósito. ¿En qué nos ayuda el registro acásico para saberlo? Muy buena pregunta. Mira, de hecho, la pregunta sobre cuál es nuestro propósito en esta vida es una pregunta que yo siempre recomiendo cuando la persona realiza su primera lectura, porque me parece tan interesante, tan fascinante, y como yo siempre digo, ¿no? Tener claro cuál es nuestro propósito
marca una diferencia en tu vida. ¿Por qué? Porque puede hacer que tu vida sea una vida vivida en la plenitud, en la abundancia, en sentirte que realmente estás haciendo aquello que ha venido, ¿no? Un poco por lo que comentábamos antes, ¿no? Al principio te dije, conecté con los registros preguntándome quién soy, qué hago aquí, ¿no? Eso tiene un poco que ver con el propósito de vida, porque realmente hay personas que cuando nacen y durante el recorrido en su vida tienen como esa especie de corazonada y nadie le ha dicho cuál era su propósito, pero como que internamente lo sabía y se mueven en ese camino. Y luego hay otras personas que a lo mejor no sienten, no tienen esa intuición y las situaciones de la vida le hacen salir un poco de lo que es esa intuición suya, ¿no? Esa conciencia y se descarrilan de alguna manera, ¿no? Un ejemplo de lo más común puede ser, por ejemplo, que yo no esté siendo fiel a mi propósito porque he encontrado un trabajo que no me gusta, pero que me da dinero para poder comprar las cosas para mi familia, mis hijos, etcétera, y entonces me veo entrampada durante años y años y años en un trabajo que no me gusta, que no tiene nada que ver con mi propósito y no le veo una salida, ¿no? Entonces ahí ya me pierdo, ya directamente la persona se pierde porque se puede asociar a ese trabajo y no más, y entonces no ver ninguna otra opción, ¿vale? Entonces, no es que no, como has dicho tú antes, que hay veces que elegimos el propósito y no el que nos gusta, sí, ¿no? Pues no es tanto que el que elijamos no nos guste, porque está claro que si lo elegimos es porque nos gusta y nos apasiona. Es que muchas veces nos perdemos por el camino, no escuchamos la voz de nuestra conciencia, no escuchamos nuestra intuición, entonces de allí pues acabamos haciendo otras cosas. Pero un propósito siempre, siempre, siempre es algo que nos apasiona, es algo que se nos da bien particularmente y con cierta facilidad. E incluso diríamos que es innato, es decir, es como una capacidad que yo puedo traer de otras vidas, simplemente tengo que rescatarlas. Y sirve para ayudar a los demás, es decir, tiene que haber un fondo en este propósito de que sea para bien y beneficio de todos los demás. Y luego, por supuesto, porque no, tiene que ser remunerado, es decir, tiene que ser algo que las personas estén dispuestas a pagar por ello, ¿vale? Eso también viene en los pilares del Ikigai. Hay un vídeo en mi canal de YouTube que habla de todo esto y es muy interesante porque es muy acorde a la idea de propósito. Y hay veces también que podemos confundir lo que es una pasión, es decir, algo que me apasiona, con lo que es realmente mi propósito, ¿vale? Y allí sí que puedo pensar que sea un propósito que no encajaba conmigo, pero porque realmente no estoy bien encaminado o encaminada en lo que yo venía a hacer, ¿vale? Entonces, allí obviamente puedo preguntar a los registrakáshicos que me van a ayudar a encuadrar, a enfocar hacia dónde voy, a quién me dirijo, qué he venido a hacer a esta vida. Y sobre todo a no desperdiciar energías en proyectos que no me gusten y que al final me frustren, ¿no? Y cuando, por supuesto, como muchas personas me dicen, bueno, pero es que yo tengo que trabajar, es que tengo que traer dinero a casa. Sí, no siempre el trabajo que yo haga tiene que ver con mi propósito. De hecho, muy pocas veces, ¿no? Las personas tienen esa gran suerte. Pero sí es verdad que si no puedo, por las circunstancias que yo esté viviendo, hacer que mi propósito tenga también que ver con mi trabajo, pues entonces mi propio trabajo sea el medio con el cual yo pueda financiar ese propósito, ¿vale? Y eso sí puede darme
una sensación de plenitud y de bienestar, porque yo lo veo muchas veces en personas que vienen a mí a pedir una lectura y que me dicen, lo tengo todo, o sea, tengo una familia, tengo trabajo, tengo una casa, tengo hijos, lo tengo todo, pero no soy feliz y no sé qué me pasa. Pues lo que le pasa es que no están acorde con su propósito. Y entonces el descubrir al que han venido cambia radicalmente todo el panorama en su vida. Y obviamente a partir de allí empieza lo realmente bonito. Incluso si la persona tiene cierta edad, porque también me ha pasado de personas con cierta edad que me han dicho, bueno, pero es que yo ya con la edad que tengo, ¿cómo me voy a meter en esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Cuántas veces ya se han descubierto personas que en su último año de vida han hecho cosas grandísimas y han sido recordadas por ello, ¿no? Entonces, para mí viene a ser un poco como ese pequeño granito de arena que podemos aportar a la humanidad el día que ya no estemos aquí en la Tierra, ¿no? O sea, ¿cómo queremos que nos recuerden? ¿Qué cosa buena he hecho yo antes de marcharme? Yo creo que esa es una pregunta que todos deberíamos de hacer, ¿no? Sobre todo antes de acostarnos por la noche, de sentirnos internamente decir, durante este día, ¿qué cosa buena he podido aportar yo a los demás? ¿No crees, Francisco? Por supuesto que sí, ¿no? Esa es un poco la búsqueda en que estamos muchas personas, ¿no? Valentina, una de las cosas que uno puede conseguir con una lectura de registros acásicos de pronto es conocer los dones. Y ya hablando de propósito, creería yo que lo primero que uno debería saber son los dones, ¿no? ¿En qué me beneficia conocer cuáles son esos dones para poder lograr ese propósito? Cierto. Los dones tienen mucho que ver también con el propósito. Cuando hablamos de dones nos referimos a talentos, a cosas que se me dan bien y por supuesto el conocerlas, el saber cuáles son, me ayuda a jugar mis mejores cartas, ¿no? Por así decirlo en la vida. Es decir, puedo aprovecharlas para bien en ciertos momentos de mi vida sabiendo que esos son mis dones, lo que yo traigo, ¿no? Hay ciertos dones que yo traigo, otro que a lo mejor lo tengo que rescatar y otro que a lo mejor tengo que aprender a desarrollarlo más, ¿vale? Pero sí es cierto que puedo conectar con ellos con mucha facilidad, ¿vale? Te pongo un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo personal. Yo, por ejemplo, uno de los dones que traía de otras vidas era la enseñanza. Y yo no lo sabía. Yo hace unos años pues creía que lo de enseñar no era para mí, hasta que supe que uno de los dones que yo traía era la enseñanza. Y fíjate que al principio hasta me rechinó un poco, ¿no? De yo enseñando y tal. Bien, pues te puedo asegurar que en el momento que lo hice, fue una conexión brutal porque no solo me sentí bien haciéndolo y las personas conmigo contentas en el curso y tal, sino que además era la sensación como de que yo esto venía haciéndolo vida tras vida, o sea, como que era algo antiguo, ¿vale? Entonces, bueno, para que se entienda un poco, los dones pueden ser muchísimos y el conocerlo sin duda me va a ayudar para bien a poderme desenvolver mejor en esa vida y aprovecharlos, pero en el buen sentido, obviamente. Don, hablar de espiritualidad muchas veces trae a colación una palabra que es sanar, pero mucha gente seguramente se debe preguntar, ¿por qué se habla de sanar? ¿Acaso estamos enfermos? Vale. Bueno, para sanar no necesariamente tenemos que estar enfermos, por lo menos desde un punto de vista físico, ¿no? Porque cuando hablamos de estoy enferma o estoy enfermo, pues parece que lo identificamos con algo físico o con algo psíquico en todo caso, ¿no? La sanación desde la terapia holística abarca mucho más, abarca el individuo en su totalidad. Entonces, cuando hablamos de que un individuo es sano, no solo no está enfermo a nivel físico, sino hablamos del plano físico, mental, emocional y espiritual. Entonces, por contestar a tu pregunta, bueno, cuando hablamos de sanar,
¿Quién no necesita sanar algo en su vida? Por supuesto que todos, todos y cada uno de nosotros. Y sí es cierto que a medida que vamos limpiando, pues cada vez como que tenemos menos que sanar, ¿no? Es como si todo esto está aquí y es como si fueran pequeñas capitas, ¿no? Pequeños velos que vamos quitando. Entonces, a la vez que sanamos, pues una capita que quitamos y otra, y así siguiendo. Y sí es verdad que las personas que normalmente tienen poco que sanar son personas que en registro akáshico decimos que vibran alto, es decir, su vibración energética es elevada, son personas con las que normalmente se está bien, se tiene ganas de estar porque le dan buenas vibras, se percibe, pueden ser carismáticas, pueden ser muy abiertas, ¿vale? Se percibe. En cambio, las personas que necesitan sanar mucho son las que tienen una vibración bastante baja de por sí, ¿vale? Y no solo eso se puede también transformar o trasladar en una enfermedad, porque en definitiva, si yo no estoy feliz, si yo no estoy bien, si tengo cosas que sanar, mi cuerpo habla y se manifiesta en forma de sintomatología o en forma de enfermedad. Esa enfermedad muchas veces me da pistas, ¿no? de cosas que yo tengo en mí adentro y que no están bien y que tengo que sanar para poder estar mejor. Entonces, individuo sano, lo de sanar, la sanación, viene por eso, ¿no? Porque es una curación del alma, podríamos decir. Es algo mucho más profundo, no es solamente a nivel físico, sino es todo lo que yo llevo arrastrando vida tras vida, que también puede haber llegado hoy a mí, puede estar condicionando mi vida actual. Cuando hablábamos antes de bloqueos, yo puedo tener un bloqueo en esta vida y estar mal y tener cosas que sanar, y a lo mejor este bloqueo radica en una vida anterior. Entonces tengo que sanarlo a nivel álmico, es decir, tengo que sanar esa parte que se ha quedado allí en mi alma para que ese bloqueo no me impida poder tener la vida que yo quiera o vivir en la abundancia, en la prosperidad, o poder dar el paso, ¿vale? Entonces todo eso es fundamental que podamos sanar y cada vez más. Obviamente, ¿verdad? Que se requiere de valentía, ¿vale? Eso es algo que también hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que huye del dolor. Entonces, muchas veces la propia persona, a lo mejor en su adentro, sabe que tiene ciertas cosas que arreglar, pone una coraza y no, yo por ahí yo no entro, creyéndose que eso sea para bien, pero no sirve absolutamente de nada, simplemente postergar el problema y hacer que luego se haga cada vez más grande, ¿no? Entonces, también por eso digo que requiere de coraje, porque en el momento en el que yo me sincero conmigo misma y asumo que tengo algo que sanar y me pongo al servicio para hacerlo, pues también estoy siendo muy valiente, porque tengo que traspasar ese dolor, esa situación que me pueda generar sufrimiento para luego volver a estar mejor. Y antes hablábamos de vibración, siempre que hagamos un proceso de sanación, por muy mal que yo lo pueda pasar en ese momento, he de tener presente todo lo que gano después. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando sano, es como si subiera de nivel, ¿no? Imagínate como si estuviéramos en una escalerita y subo otro peldaño. Entonces mi energía cambia, mi vida cambia y todo alrededor mío cambia. Entonces yo ya no soy la misma que era antes. Por supuesto que sí merece la pena. A veces se hace un poco más duro, pero sí merece la pena. Y te doy fe de ello porque todas las personas que han pasado por esos procesos reconocen que hay un antes y un después. Valentina, una vez que yo encuentro el propósito de vida,
una vez que conozco mis dones y los pongo a trabajar, y he sanado todo lo que tú acabas de decir, porque no solamente son vidas pasadas, sino incluso en esta propia vida, en la infancia, pues tenemos cosas que sanar. Eso me llevaría a pensar que de pronto es un camino para encontrar la plenitud de la vida, o cómo se encuentra la plenitud de la vida. Sí, 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 es cierto. Es cierto. Cuanto más sano, obviamente, pues más a gusto estaré con lo que tenga. Y no se trata de posesiones, sino se trata de estar bien conmigo misma, ¿vale? Porque también muchas veces volcamos afuera lo que no nos gusta de nosotros. O sea, yo tengo un conflicto, un problema, una situación que resolver conmigo misma, pero tenemos siempre la tendencia a responsabilizar a los demás de nuestra desdicha, ¿no? Es que yo no he sido yo, es que ha sido mi madre que me ha dicho tal cosa, es que eso nació por mi culpa, es que en el trabajo tal. Pero si pudiéramos hacernos un poquito de examen introspectivo y ver realmente qué puedo hacer yo para cambiar esta situación. ¿Qué estoy haciendo yo para que esto sea así? Porque sí es cierto que cuando mi energía cambia, todo cambia. Entonces, desde la mirada de los registros akáshicos, muchas veces decimos que hay que poner amor en una situación, algo que comparte también el Ho Oponopono, ¿no? Que es una técnica hawaiana antiguísima, súper sencilla, y estamos haciendo lo mismo, estamos mandando intención y estamos mandando amor, igual que en el Reiki, ¿vale? Y eso también lo digo porque algunas veces algunos me han dicho, bueno, ¿a ti no te dan miedo los registros akáshicos cuando canalice? Digo, no, porque son puro amor y algo que viene desde el amor no me puede lastimar, ¿no? Entonces, igual cuando yo tengo un conflicto, una situación, puedo tener una mirada introspectiva en ver qué parte de mí está creando este conflicto y para ayudarme a sanarlo, puedo dar amor a esta situación o mandar amor a esta persona y cambiar mi energía con respecto a ella. Y sin duda, es muy liberador porque suele ayudar muchísimo a districar esas problemáticas. En ese aspecto, los registros akáshicos también ayudan a que haya ese movimiento de energía, ¿no? Porque cuando me piden lectura y me hacen preguntas con situaciones conflictivas, con situaciones que sanar, es curioso cómo después de la lectura haya un movimiento energético, incluso a veces cuando parece que todo está ya por perdido y obviamente el movimiento energético en la medida que la persona esté preparada a soltar también sus creencias, sus patrones, etcétera, ¿no? Pero pueden producirse cosas muy, muy interesantes. Mira, te hago un ejemplo. ¿Puedo hacerlo o Sí, claro, vamos tenemos todo bien el de tiempo que tiempo? queramos. Ok, mira, por ejemplo, una vez vino una mujer y me pidió su lectura y en una de las preguntas incluía una problemática que ella tenía con una vivienda que la había puesto a la venta desde hace tiempo y esta vivienda lo que iba a ganar con ella iba a ser para su hijo, es decir, iba a comprar una vivienda a su hijo. Entonces ella no quería mal venderla porque lo que quería era darle a su hijo pues la herencia que ella sentía que se merecía. Bien, pone la casa a la venta, pone su precio, la casa aparentemente encuentra un comprador, se firma un contrato de arra para, digamos, solidificar el acuerdo y no sé cómo fue que el comprador en un momento determinado se la apaña para que el precio baje y todo aparentemente desde un punto de vista legal. Es decir, ella se ve con las manos atadas sin poder cambiar esta situación. Total, que entran en juicio y la cosa se pone fea.
con ese señor. Ese señor le empieza a contestar mal, ese señor no quiere soltar prenda, a pesar de que había comprado a un precio, pues él no tenía intención de bajar ni nada. Y claro, ella todo esto lo contaba apenada, ¿no? Porque vuelvo a repetir que era para la herencia de su hijo. Y lo preguntó el registro akáshico. Bien, ¿cuál fue mi sorpresa y la de ella también? Que finalizó la lectura y al día siguiente me llama súper contenta y me dice, mira Valentina, no te lo vas a creer. Dice, me ha llamado este hombre, el comprador, después de muchísimos meses de tratativas y por fin, dice, primero dice, ha sido conmigo súper amable como no había sido en hace mucho tiempo. Dice, y lo segundo, que me ha dicho que me va a comprar la casa al precio que yo puse, es decir, a su precio original. Y ella no daba crédito, ¿vale? Entonces, con eso te quiero decir que hay también cierto movimiento energético para que se sane la situación, ¿vale? Y como decimos en registros akáshicos, en beneficio de todos los involucrados. Yo en la lectura, entre otras cosas, le dije eso, le dije, aporta amor a esa situación. Vamos a ver qué pasa ahí. Aporta amor. Y eso ayuda, sobre todo cuando hay conflictos con personas, en situaciones. Y todo esto que viene a sanar, habla de nosotros en definitiva, ¿vale? Por eso decía antes que no podemos volcar la pelota hacia afuera, porque si yo siempre estoy diciendo, no soy yo, son los demás, no estoy responsabilizándome de nada, absolutamente, ¿vale? Y eso es un poco también lo que se ve en el Ho'oponopono. En el Ho'oponopono asumimos el 100% de la responsabilidad de lo que nos ocurre. Entonces, esto cambia todo, o sea, cambia todas nuestras creencias, nuestros patrones, nuestros paradigmas, y hace que realmente la vida que yo tenga me la estoy construyendo yo. Lo que yo he obtenido lo he hecho yo, no los demás, ni culpo a los demás por ello, ¿vale? Y en definitiva, como decíamos al principio, lo que se trata es de que yo pueda ver qué aprendizaje hay de todo esto, ¿vale? Porque a lo mejor yo estoy siendo dura en esa situación con respecto a esa persona y no me estoy dando cuenta de que la estoy juzgando duramente, ¿vale? Y a lo mejor ahí está mi aprendizaje, y el entenderlo, en el momento en el que yo lo entienda, como que se disipa, ¿vale? En registro akáshico decimos que repetimos situaciones o patrones recurrentes porque no terminamos de aprender la lección. Pero cuando yo aprendo y sano, ya no tengo que volver a repetir todo esto, porque la lección quedó aprendida. Entonces, por eso está también el tema de sanar, para que podamos tener cada vez más aprendizaje y seguir evolucionando. Valentina, yo creo que si hiciéramos un programa solamente de anécdotas, de cosas extraordinarias que tú has vivido con tus pacientes, yo creo que pasamos todo el día, porque es extraordinario muchas veces esos resultados que, como decía ella, ¿no? Es increíble, no lo vas a creer, pero sí, sí es creíble, es un movimiento de energías que sucede allí con las terapias que tú ayudas a otras personas a sanar ciertas cosas, que ocurren esas cosas extraordinarias, y eso es lo bonito de todo esto, que muchas veces hay primero que creer para luego ver, y no al revés, como muchas personas piensan, ¿no? Hay una pregunta muy importante que es ¿cómo me conecto con la intuición? Y tenemos por acá un video que habla un poco de esto. Yo te invito a que lo veamos, son 3 minutos y un poco más, donde tú misma describes muy acertadamente una glándula que hay en el cuerpo y que nosotros muchas veces no sabemos ni siquiera que la tenemos, pero ahí está y tiene unos efectos impresionantes. ¿Te parece? ¿La vemos? Sí, por favor. Vamos, ya volvemos. Hola a todos y bienvenidas. Mi nombre es Valentina Fersi, soy maestra de Reiki y de registros akáshicos, experta en terapias holísticas, todas encaminadas hacia una sanación energética y espiritual. Y formo cada año a muchos alumnos de todos países en varios cursos, talleres y formaciones. Así que te animo a que me sigas tanto en ese canal de YouTube como en mis redes sociales. Bien,
El tema de hoy es la glándula pineal. Os quiero contar qué es esta diminuta glándula, por qué es tan importante y cómo podemos lograr activarla. Entre otras cosas, la glándula pineal te va a ayudar a desarrollar tu mayor capacidad de intuición, de canalización, de poder recibir mensajes que no sean de los 5 sentidos. Así que hablemos de todo esto ahora mismo. Bienvenidas. La glándula pineal es una pequeña glándula endocrina que se encuentra en nuestro cerebro y concretamente en el hipotálamo, entre los 2 hemisferios cerebrales. Es realmente pequeña, su tamaño podríamos decir que es equiparable al de un piñón o de una lenteja, y se le llama pineal por su forma característica, ya que tiene una forma parecida a la de una piña. Numerosas son sus funciones, por muy pequeña que sea, así que bueno, en lo pequeño está la grandeza de Dios. Responde también a muchas funciones de tipo endocrino, neurológica, fisiológica, como por ejemplo la que tiene que ver con regular el ciclo del sueño y la secreción de melatonina. Así que cuando tengamos un desajuste con respecto a nuestra higiene del sueño, pues sabemos que viene de la glándula pineal. Y bueno, ¿por qué es tan importante esta glándula? Porque participa en muchos procesos. Entre otros, regula el estrés, nos ayuda en las funciones endocrinas, también en las funciones sexuales y en la segregación de serotonina, entre otros. A nivel científico, esta glándula se asocia con regular los pensamientos y las emociones. En cambio, a nivel espiritual, se le asocia a esa glándula con la conexión con nuestra alma. Por eso también en terapia holística se la suele asociar o denominar el tercer ojo, que está localizado más o menos en esa zona. Allí es donde podemos ubicarla y también potenciar su activación. También se le ha llamado el asiento del alma, por considerarla una puerta de conexión entre el cuerpo y el alma. Bueno, ahí estaba un poco de lo que significa el tema de esta glándula. ¿Quieres complementar algo con respecto a este video, Valentina? Sí, como me preguntabas antes, lo del tema de la intuición, la glándula pineal, por ejemplo, es una de las glándulas que nos ayuda a fomentar nuestra capacidad de intuición. Luego, por ejemplo, en Reiki también vemos el sexto chakra, que está situado en la zona del entrecejo, cuya, digamos, características de ese chakra es la sabiduría ancestral, la capacidad de intuición que va más allá de los 5 sentidos, ¿no? De lo que podemos ver o podemos tocar. Y para eso siempre digo que tenemos que salir un poco de la mente racional, ¿no? De desaprender para aprender, es decir, desaprender todo lo aprendido, ¿no? Todas las creencias que nos han dicho desde chiquito para poder encajar en nuestra familia, en nuestra sociedad y poder dar espacio a algo más, ¿no?
Y cuando sentimos internamente lo que se suele llamar una corazonada, o tenemos cierta intuición de algo, normalmente esto no falla, ¿no? De hecho, se suele decir que la intuición es de las pocas cosas que el ego no puede tapar, ¿vale? No lo puede chafar. Entonces, hay ciertas características de nosotros, o sea, como personas físicas, que por el ego pueden ser chafadas, pero la intuición es la única o casi que no. Entonces, cuando yo escucho internamente mi intuición no me falla. De hecho, ¿cuántas veces no te habrá pasado a ti también, ¿no? De decir, ante una situación, ay, mira, tenía que haber echado cuenta mi intuición que me estaba diciendo que no con esa persona o con esa situación y al final efectivamente era así. Pues aquí pasa un poquito lo mismo, ¿no? Se trata de empezar a afinar esa capacidad de intuición que todos tenemos, pero que la tenemos un poco adormilada, ¿no? Entonces, en ese caso también nos viene en ayuda la glándula pineal, que cuando se calcifica, digamos que no cumple ya la función que debe de hacer. Entonces, es como si me desconecto, ¿no? Yo en registro akáshico uso mucho el ejemplo de la wifi. Digo, cuando canalizamos, estamos conectando con los planos superiores, pero si yo tengo que aprender a canalizar y no sé cómo hacerlo, todos podemos. Simplemente hemos olvidado cómo. ¿Por qué? Porque es como si yo tuviera la wifi, la wifi que no me funciona y no me llega la conexión. Solo tengo que aprender a volver a conectar, pero esa conexión está. Razón por la que todos, absolutamente todos, podemos hacer el curso de registro akáshico y podemos aprender a canalizar. Y eso lo digo también porque hay una creencia generalizada de que la persona cree que para hacer eso hay que tener ciertas capacidades, ¿vale? O tener un don especial. Sí es cierto que hay personas que a lo mejor desde muy chiquita tienen esa capacidad, no se ha quedado, digamos, atrás esta capacidad, porque como te digo, para encajar en nuestra sociedad, muchas veces tenemos también que dejar en la sombra lo que son nuestros dones, nuestros talentos. Entonces se trata de rescatarlos. En cambio, hay personas que desde muy chiquita a lo mejor no fueron entendidas por su entorno, pero tenían una capacidad de conexión brutal. Luego hay otras que se les despierta en momentos, digamos, particularmente traumáticos de su vida, como puede ser que hayan sufrido un accidente o lo que sea, y a partir de allí, pues como que se le abre, ¿no?, ese canal. Pero ese canal está para todos. Lo que pasa que tenemos que volver a abrirlo. Y para aumentar mi capacidad de intuición, tengo que empezar a escuchar con el corazón. No se trata de apagar la mente, sino se trata de ponerla al servicio del corazón. Interesantísimo. Valentina, ya para ir terminando, ¿qué me aporta a mí una lectura de registros acásicos? Y tú que eres maestra, pues me gustaría que también dieras tus redes sociales, cómo te contactan, alguien que quiera hacerse una lectura. Pero en concreto, ¿qué me aporta una lectura de registros acásicos? Mira, la lectura nos aporta muchísimas cosas, pero para ir resumiendo un poco algunos de los puntos fuertes de una lectura de registro akáshico, está la guía, digamos, que te ayuda, te orienta, sobre todo en un momento en el que estás perdida, en el que estás bloqueado, bloqueada. Puede que tengas situaciones en tu vida que te inquieten, que te causen malestar o que te estresen y que sean razón de mal vivir, ¿no? De no vivir en la abundancia, en la felicidad, de no poder brillar a pleno. Entonces, la lectura te aporta claridad, te ayuda y te orienta hacia lo que es el mejor camino para ti. Eso no quiere decir que tú tengas que hacerlo, no.
porque realmente los registros akáshicos consideran que existe el libre albedrío, la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de elegir. Pero sí es verdad que nos guían hacia lo mejor, teniendo en cuenta las circunstancias actuales, y siempre para bien, en beneficio de todos los involucrados. Entonces, muchas veces me ha pasado que personas que han pedido una lectura me hayan dicho, oye, realmente no me has contado nada nuevo o nada que yo no supiera, a no ser que abarquemos otras vidas, ¿no? Pero si venimos a la vida actual, me dicen, oye, no me has contado nada nuevo que yo no supiera, pero realmente me lo has mostrado de una manera que ahora es como que es tan claro que lo estoy viendo todo, lo que no veía antes, ¿vale? Entonces, esto digamos que es lo fundamental de una lectura. Más allá de esto, puedo decirte lo que comentábamos al principio, que nos ayuda a encontrar las respuestas que nadie nos da. Porque en una lectura yo puedo hacer preguntas de lo más terrenal, pero también puedo hacer preguntas de tipo existenciales, espirituales, y obtener respuesta, y eso me puede ayudar muchísimo en mi camino, como puedo preguntar cuál es mi propósito, y esto puede marcar un antes y un después en mi vida también. Me ayuda en momentos de crisis, me ayuda, por ejemplo, si tengo que escoger un camino y no sé a dónde tirar, o si se me abren varias puertas y no sé cuál es la mejor para mí. Si tengo una situación repetitiva, por ejemplo, un patrón que se repite en mi vida una y otra vez y no sé de dónde viene, ¿no? Una vez, por ejemplo, me vino un hombre que me decía que todas sus relaciones había sido siempre muy fiel, habían sido relaciones duraderas y siempre acababan de la misma manera. La mujer le acababa siendo infiel. Entonces había un patrón repetitivo, está claro, ¿no? Y el hombre pobrecito se frustraba y no sabía por qué ocurría todo esto. Y la lectura le ayudó muchísimo a entender. Entonces, cuando hay patrones repetitivos, pues también podemos preguntar. Incluso, fíjate, podemos preguntar por una enfermedad, ¿vale? Pero no en el sentido de encontrar un diagnóstico. Es decir, me duele el brazo, que lo registra akáshico me digan que tengo aquí en el brazo. No. Pero obviamente para eso están los médicos, ¿vale? La lectura no va a sustituir ni a un médico ni a un abogado, o sea, es decir, cada uno es su oficio. Pero sí es verdad que si yo tengo un diagnóstico médico por una patología y quiero saber esta patología, cómo se ha originado, ¿no? Puedo preguntar cuál ha sido la emoción que lo ha originado, o la creencia, el patrón, o incluso preguntar en qué vida anterior se originó todo esto y el por qué, ¿no? Para entenderlo, cómo poder sanarlo. Pues para todo esto está una lectura. Puedo preguntar cuáles son mis dones, como hemos visto antes. Lo que sí no puedo preguntar son situaciones futuras, ¿vale? ¿Por qué? Porque los registros akáshicos no son predictivos. No lo son, por eso que hemos comentado antes, que consideran que existe el libre albedrío. Entonces, no nos pueden decir cosas de un futuro, quizás tal vez un futuro como muy inmediato, pero no podríamos ver a lo mejor dónde está la persona dentro de 5 años, si está casada, si tiene hijos, etcétera. Eso sí que no lo hacen los registros akáshicos, porque entendemos que cada alma viene a encarnar, viene también no solo con un propósito, sino también pactando ciertas situaciones, cierta experiencia de la vida que quieras vivir, y luego está en ella pues vivenciarla o no. Y entonces también nos pueden ayudar los registros a rescatar, como decíamos al principio, esa información que está en nuestros registros para nuestra propia evolución, para que podamos seguir creciendo, tanto desde un punto de vista como desde un punto de vista espiritual. Y así, supuestamente, hasta llegar a la última encarnación, donde ya llegará un momento en el que no necesitaremos volver a encarnar más,
finalmente volveremos a nuestra amada casa, es decir, lo que se suele denominar Akasha en registro akáshico. Y allí pues está rodeado de una energía de elevada vibración, que es puro amor, paz, gozo, luz y todo lo que se puede vivenciar, experimentar en una lectura de registro akáshico al canalizar. Así que bueno, toda persona que quiera probar una lectura o que incluso quieran aprender el curso de registro akáshico porque quieren aprender a canalizar, yo le animo a que lo hagan porque es una herramienta valiosísima tanto para ello como para ayudar a otros a sanar y sin duda para mí como pocas he conocido y mira que conozco herramientas de terapias holísticas y esta sin duda para mí es de las mejores y con una energía muy sublime, porque cuando conectamos, conectamos a muy altos niveles, entonces es una energía muy sublime, sentimos como si estuviéramos flotando en el aire, una sensación muy placentera, de hecho muchas veces cuesta volver a aterrizar, cuesta volver a la tierra y a lo mundano y a nuestra rutina, porque esa es una sensación tan bonita la que vivencia que es como que no, quiero más, no me quiero ir, ¿no? Algo así. Así que bueno, yo animo a todas las personas que me estén oyendo a que lo prueben porque no se van a arrepentir. Genial. Ahí estamos viendo en este momento en pantalla, bueno, tu número de contacto, el más 34 645 79 30 16, ¿verdad? 30, Y te- 31 016 o 3016. Bueno, ahí está igual en 30, pantalla. 16. Ok. Y tenemos info@valentinafersi.com. Obviamente la página web valentinafersi.com para que puedan contactarte. Y en este momento vamos a mostrar lo que es el Instagram tuyo, que sería valentinafersi.holística. Es la forma como la pueden encontrar en el Instagram y obviamente en el Facebook también. Entonces, nada, no queda más que invitar a las personas a que estén pendientes de todo lo que tú estás posteando en redes sociales y que, bueno, se animen a lograr contactarte y una entrevista contigo, pues, para entender un poco lo que es este tema de los registros acásicos, pero sobre todo, yo creo que hoy dejamos muy claro este tema. Incluso hace un año, te recordaba yo que nos habíamos reunido también en una entrevista. Hoy fue muy ¿Verdad? bien enfocada para las cosas de pronto más importantes. De hecho, tú me dejaste a mi libre albedrío, que hiciera yo las preguntas sin ninguna, digamos, influencia. Fui yo el que decidí, así debería ser, y eso es lo que hemos plasmado hoy. Me ha encantado mucho por eso. No es que la vez Muy pasada tú me bien. hayas dicho nada, sino que esta vez se planificaron las preguntas y me encantó. Y salieron, mira, salieron normalitas. O sea, yo me senté y empezaron a surgir ellas solitas las preguntas sin echar mucha cabeza, mucha mente, sino que se dio así de fácil y de simple. Pero creo yo que hoy hemos dejado muy claro este tema. Pero eso sí, está abierta la posibilidad que volvamos a conectarnos más adelante con Valentina y por qué no, eso que planteamos hace un rato, ¿no? De que nos cuentes propiamente de tu mano esas personas que te han consultado, las que se puedan conversar en público, sin nombres, sin lugares, sin fechas, simplemente conocer esos pormenores, esas experiencias de primera mano de las personas. Valentina, los micrófonos son tuyos para que vayamos finalizando y nada, darte las gracias por este tiempo tan valioso. Muy bien, muchas gracias Francisco a ti por tu tiempo y por ese espacio. Gracias a todos por oírme y bueno, yo siempre encantada de poder compartir mi pequeño trocito de sabiduría con todos vosotros. Es un placer, así que bueno, espero que tengamos otro espacio, Francisco, y con gusto pues estaré presente aquí de nuevo. Un abrazo a todos. Claro que sí, Dios te bendiga y seguimos con nuestra programación como siempre. En unos momentos vamos a hablar de Emprendedores 4.0, no se despeguen porque ahorita a las 7 de la noche, hora de Colombia, vamos a estar con todos los temas de tecnología. Bye bye, nos vemos. Dios te bendiga.
Y llegó la hora de los titanes Caracol, hombres y mujeres que tienen algo distinto en el alma que les inspira para transformar nuestro mundo. Nuestro segundo nominado en la categoría de tecnología y conectividad es Francisco Javier García, un ingeniero que mejora la calidad de vida de ciegos y sordos con un dispositivo y una aplicación móvil que creó para permitirles la comunicación con el mundo. Su proyecto, que es de manejo mundial, se adquiere gratis en la nube. Título. Luciana, quiero invitarte a un curso de programación para niños. Comencemos a premiar a nuestros Titanes 2019. La primera categoría es Tecnología e Innovación. Francisco García diseñó una herramienta que facilita la comunicación de las personas con discapacidad visual y auditiva a través de vibración. Hola, quiero presentarte esto. Esto es un brazo robótico, lo estamos utilizando acá en los cursos de robótica que estamos impartiendo. Fueron los 5 titanes que se llevaron el reconocimiento por sus proyectos e ideas que buscan mejorar la calidad de vida en sus comunidades. Y de esos héroes encontramos muchas historias de las que poco nos enteramos, y por supuesto que le deseo no solo a este proyecto y a este gran evento muchísimo éxito, sino que se sigan abriendo estos espacios para seguirle reconociendo a todo este tipo de personajes. Esta es simplemente la muestra de que ser un titán en Colombia, sí, que vale la pena. Institución Educativa Semilla de la Esperanza informa que tiene las matrículas abiertas.